El príncipe Louis se había ido mientras el mundo parpadeaba, ya no aparecía en la escuela. Saludaba desde el balcón real o sonreía ingenuamente a las cámaras. La luz más joven de la monarquía se desvaneció de la noche a la mañana, y recién ahora el palacio confirmó el motivo. Sin embargo, esa línea esconde una larga historia de rumores, documentos secretos y una elección horrible que alteró el curso de la historia, por lo que sus comentarios solo transmiten la mitad de la historia. Para asegurarse de no perderse ninguna actualización, suscríbase antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real. Los rumores circularon entre los grupos de espectadores reales durante semanas. Al principio parecía un simple error. Un niño enfermo que se queda en casa, una casa joven que queda fuera del circo mediático, tal vez. Sin embargo, cuando ocurrieron incidente tras incidente, mientras el príncipe Louis estaba notablemente desaparecido, esos murmullos se convirtieron en preguntas apremiantes. El principito era muy querido y alegre. ¿Qué le había hecho abandonar el escenario público? Siguieron los compromisos oficiales, esos eventos ceremoniales altamente simbólicos y cuidadosamente planificados. Detrás de su padre, el príncipe George estaba erguido. Tan serena como siempre, la princesa Charlotte sonrió majestuosamente. El puesto que anteriormente ocupaba el príncipe Luis se encuentra actualmente vacío, pero no hay imágenes, ni descripción, ni siquiera una breve referencia. Cuando se suponía que la familia de Gales estaría representada en 3 eventos reales importantes, pero solo se presentaron 4 miembros, la ansiedad dio paso a la incertidumbre. Después del servicio del Día de la Commonwealth se llevará a cabo una celebración dominical conmemorativa y una ceremonia de cambio de color. El príncipe Luis nunca apareció. Cada vez que los rumores se hacían más intensos, en palacio no decían nada. El público británico, que pudo ver más allá de la cicade real, sintió que algo andaba mal. Fue ensordecedor para una monarquía tan centrada en la imagen. ¿Fue esto un problema médico, una elección interna, un levantamiento galés encubierto o algo mucho más serio? Al principio, la ausencia parecía más un escondite que una discreción. Entonces llegó el momento que causó que todos estuvieran desprevenidos. La quietud del castillo se rompió hace apenas un minuto, cuando surgieron noticias en los televisores de todo el mundo. El comentario fue clínico, conciso y posiblemente demasiado cauteloso. Se discutió un periodo de tiempo protegido lejos de la vida pública, junto con una decisión tomada en el mejor interés del joven príncipe. Sin embargo, aquellos que están familiarizados con el funcionamiento interno del aparato real encontraron esa afirmación inquietante. Aquí, era código. No era solo la privacidad el problema. Se trataba de una situación que había salido terriblemente mal, porque debajo de las palabras bien redactadas había algo claro y recurrente, algo urgente, algo espantoso. El palacio no solo reconoció la ausencia del príncipe Luis, sino que fue una prueba de que la decisión de mantenerlo oculto era definitiva. Fue el resultado de algo más significativo, oculto e incontrolable. Si algo nos ha enseñado la historia es que el palacio siempre tiene un buen motivo para guardar silencio. Anteriormente, un niño real se había mantenido fuera del centro de atención. Ha habido resultados horribles en el pasado. Rara vez es sencillo recuperar a un niño una vez que ha desaparecido en la vasta oscuridad detrás de la corona. Pero para comprender el significado de esta ausencia es necesario remontarse a los indicios iniciales de que había un grave problema en los pasillos reales. Todo había sido captado por la cámara, pero nadie escuchó. La última vez que se vio al príncipe Luis en ese famoso balcón con su familia, su lenguaje corporal era más expresivo que sus palabras. El inesperado descubrimiento en palacio ha dado a esos minutos perdidos un nuevo y horrible significado. Al principio parecía una fiesta más. Con sus impecables sonrisas, se vio claramente a la familia real, saludando a la ansiosa multitud. Sin embargo, destacó un individuo corriente y poco impresionante. Normalmente sociable y lleno de encanto errático, el príncipe Luis estaba inusualmente inmóvil. Todavía tenía las manos entrelazadas, lo cual es una fuente común de travesuras infecciosas. Tenía un rostro inexpresivo, casi practicado. Cuadro tras cuadro, la timidez que al principio parecía infantil se revela como algo más profundo que sutilmente pedía atención. A continuación, un renombrado especialista en comportamiento infantil examina la película. Mucha gente quedó asombrada por sus descubrimientos.
Según ella, el príncipe Luis mostró un pasto rígido, un retiro emocional, un contacto visual evitado y un movimiento que es más indicativo de angustia interior que de un descanso divertido. Menos. Vio cómo se alejaba del público en silencio y cómo sus hombros se tensaban cada vez que se oía una ovación. Desde abajo. No era un niño divirtiéndose haciendo estas cosas. Eran señales tácitas de que una persona estaba teniendo problemas para mantener una relación. Catalina la siguió. El indicio de estrés en su elegante sonrisa era invisible para la mayoría de la gente. Sin embargo, cuando lo volví a mirar, tomé conciencia de una cosa, una mirada casi instantánea. Miró a su hijo con ansiedad más que con orgullo. Sutil pero notable. Una madre puede consultar porque le preocupa que algo pueda salir mal y no solo para consuelo. Y su fachada se deslizó en esa breve mirada. ¡Qué señal más extraña! El príncipe William se movió levemente durante la canción, mirando a la audiencia antes de concentrarse en uno de sus asistentes principales, que estaba de pie en silencio detrás de la familia. Envió al asistente de vuelta a las sombras con un único y contundente movimiento de cabeza. Es difícil pasar por alto las implicaciones en retrospectiva, aunque nadie se dio cuenta en ese momento. Había una cola preestablecida, una directiva no escrita para detener las visitas del príncipe Lu después de ese día. El príncipe William supuestamente tomó el asunto en sus propias manos en el pasado para mantener seguros a sus hijos. También está lo que los medios deciden no publicar. Se emitieron directrices estrictas para seleccionar fotógrafos que posteriormente reconocieron en confianza que habían jurado respetar el protocolo real. Sin lentes persistentes, sin tomas en solitario, sin primeros planos del príncipe Louis. Uno incluso informó que apenas unas horas antes del evento, recibieron una vaga solicitud de embargo. Una directiva que, de momento, les confundió. De repente, sin embargo, se alinea perfectamente con una pieza que estábamos armando inconscientemente. En esa última aparición en el balcón había algo más que una mera costumbre regia. Era el tipo de partida que se planeaba con miradas, silencio y retirada silenciosa en lugar de palabras. El resultado lo predijo el palacio. Al público se le permitió aplaudir durante un rato, lo que en realidad marcó el comienzo de un evento que se desvanecía, a pesar de que la familia lo sabía. Dentro del palacio, sin embargo, una tormenta se estaba descontrolando sutilmente y las señales continuaban fuera del balcón. Ella intentó protegerlo de la corona misma, de la presión, de los procedimientos. Una vez vista como el núcleo sereno de la monarquía, Catalina se convirtió en su más feroz defensora y, detrás de los inmaculados muros del palacio, suplicó una cosa. Detrás de los muros del palacio, donde la tradición controla hasta los rumores más pequeños, déjenlo pasar. Estaban contando otra historia. Un conflicto tácito entre una madre y una máquina que es demasiado fuerte y está diseñada para tolerar la desviación. Comenzó suavemente. Las cartas confidenciales y sin censura, escritas a mano al rey Carlos y a algunos funcionarios de alto rango, estaban llenas del tipo de preocupación que solo una madre podría expresar. Catalina suplicó que salvaran a su hijo. Ella no hizo ningún esfuerzo por impresionar a nadie. Pidió moderación al programa interminable que poco a poco estaba dañando a su hijo, así como paciencia y compasión. En esas cartas, Catherine describió cómo las lágrimas inesperadas e injustificadas del príncipe Louis nunca serían capturadas en una cinta de noticias. Los cambios emocionales en casa se pueden ver en su reclusión y en su única risa intrépida, que se convierte en murmullos nerviosos y preguntas musicales en voz baja. Ella describió cómo rechazó a los maestros reales, cómo comenzó a esconderse cuando los empleados del palacio lo visitaron y cómo hizo una mueca ante el sonido de los obturadores de las cámaras. Fue una solicitud de ayuda más que una rabieta. Pero al ver el colapso interno de su hijo, Catalina tuvo que lidiar con la contradicción limitante de su postura. Ella era una potencial reina consorte además de madre. Sus actos tuvieron ramificaciones políticas. Se examinó cada solicitud, a medida que aumentaba su necesidad. Los especialistas del Palacio de la Resistencia le advirtieron que despedir al príncipe Luis causaría pánico, titulares y rumores. Preferían la tranquilidad. El control era lo que promovían. Catalina no estaba considerando la monarquía cuando suplicaron. Preservar la imagen. Su hijo estaba en sus pensamientos. No pudo controlar su conflicto psicológico. Al parecer,
Ella se negó repetidamente a asistir a eventos hasta que se resolviera la situación del príncipe Luis. Se afirma que una empleada senior pasó de ser educada y serena a ser tensa e intransigente. Después de que alguien habló sobre cómo lidiar con el problema del príncipe Louis, uno de los asistentes recordó a Kat. Aquí una reunión de planificación. Ella volvió a escribir al día siguiente, esta vez la petición no fue suficiente. Se dio un ultimátum. Todo llegó a un punto crítico cuando el príncipe Luis se negó a salir de su habitación para reunirse con sus hermanos para una presentación formal. Engatusar no funcionó. No se sintió reconfortado. Había asustado a Caterina hasta la muerte. Catalina no se presentó ese día y se abstuvo cuando el palacio exigió una aparición de último momento, ya que ignoró el calendario de la firma por primera vez desde que se convirtió en miembro de la familia real. El horror resonó por los pasillos del palacio. Sin embargo, la organización no se dejó convencer. Las divisiones emocionales no tenían cabida en el protocolo, que requería estabilidad. Catherine, sin embargo, no había terminado de luchar. El sonido de una tormenta creciendo dentro de ella era su quietud pública. En las salas de pared de los diseñadores de imágenes reales, sus palabras pasaron desapercibidas. Sin embargo, alguien más había empezado a prestar atención. Esta persona estaba más cerca del trono y era mucho más peligrosa cuando estaba agitada. Sin embargo, no fue solo Catherine quien sintió el peligro. El príncipe William también empezó a preguntarse si una tradición centenaria estaba sacrificando el futuro de su familia. Su destino era reinar. Sin embargo, todo cambió cuando el príncipe William, el heredero estoico, se dio cuenta de cómo la corona estaba dañando a su hijo y estuvo a punto de perderla en privado. Hizo algunos comentarios realmente terribles en esas notas de reuniones ahora públicas. Tuvo lugar a puerta cerrada en Clarence House, una reunión nunca antes vista que muchos asistentes describirían más tarde como la disputa familiar más furiosa, desde la era Diana. La reina Camilla estaba sentada a ambos lados del rey Carlos, que ocupaba el centro de la sala. El príncipe William estaba frío, silencioso y llegaba tarde, con una carpeta en la mano. Durante mucho tiempo había evitado los elementos de esa carpeta. La advertencia certificada del médico del príncipe Lou, las cartas, los informes y el sincero testimonio de Catherine fueron todos incriminatorios. La conversación pronto derivó en algo mucho más explosivo. Al principio, el príncipe William luchó por mantener la calma. Le preocupaban la oposición del palacio a la reforma, los intereses de Catalina y el aparente declive emocional de su hijo. Sin embargo, según una fuente, el príncipe William se agitó cuando la reina Camilla intervino y preguntó si el príncipe Louis estaba atravesando un periodo sensible. El futuro rey, un hombre entrenado para tumbarse, se levantó, cerró la carpeta de golpe y dijo: «Él no es tu marioneta». Según los informes, el rey Carlos intentó convencerlo de que todos estaban trabajando en beneficio del príncipe Luis, pero se hizo el silencio en la sala. Sin embargo, la voz del príncipe William tembló de indignación cuando citó un memorando interno que había recibido de una de las secretarias de la reina Camilla, acusando al aparato real, especialmente a su séquito, de utilizar la publicidad del príncipe Luis para ganarse el favor del público. Para aumentar el apoyo entre generaciones, sugirió una actuación familiar con el príncipe Luis. Además de peligroso, también era manipulador. El desacuerdo se intensificó. En un esfuerzo por reprender al grupo, un alto asesor real presente amenazó con crear un vacío mediático si se desviaban de sus compromisos programados. El príncipe William se volvió hacia él cuando respondieron y luego les dejó especular. El rey Carlos quedó desconcertado por la declaración. Preferiría que persiguieran las sombras antes que destruir a mi hijo, ya que él nunca había visto a su hijo tan preparado y decidido a rechazar las lecciones que le habían enseñado. Luego lo inimaginable. En lugar de enfurecerse, el príncipe William hizo la amenaza con gélida determinación. El príncipe Luis y Catalina contemplarían tomar una licencia permanente de los deberes reales si el palacio no cumplía y al príncipe Luis no se le prohibía inmediatamente realizar más apariciones públicas. Todo fue alterado por un único documento escondido en un expediente bajo llave en una clínica privada de Londres. No estaba previsto que este informe saliera de la sala, pero así fue. La familia real quedó atónita al enterarse del príncipe Luis y se vio obligada a tomar una decisión que ningún padre debería tomar jamás. No hubo alboroto ni indicaciones de advertencia, y el expediente se entregó discretamente.
Una carta fue pasada de médico a médico y luego subrepticiamente enviada a un enlace médico real. Contenía las conclusiones de una evaluación privada realizada semanas antes. Catherine, ansiosa por descubrir la verdad sobre su hijo, había aceptado discretamente. Además de preocupar a sus padres, el comportamiento alterado del príncipe Lovis había arte de interferir con su rutina diaria. Hubo momentos en los que parecía distante, incluso para sus más cercanos, y tenía tanto retraimientos silenciosos como arrebatos dramáticos. Catherine no estaba preparada para lo que leyó. A pesar de su temor por lo que mostrarían los resultados, el resultado de la investigación fue a la vez inquietante y esclarecedor. Los investigadores encontraron signos de una debilidad neurológica única. Era soportable, pero estar en entornos de mucho estrés lo hacía mucho peor, especialmente cuando había cámaras, multitudes y rituales reales. Esta situación no podía pasarse por alto. El daño psicológico a largo plazo podría resultar de la exposición pública continua, dijo el médico. Fue una respuesta sencilla. Cuando las puertas del palacio se cierran y las declaraciones oficiales se convierten en palabras bien elaboradas, la verdad sobre este suceso aún permanece inconclusa. A pesar de los títulos, ceremonias y tradiciones centenarias, una familia todavía tiene que tomar decisiones con las que ningún padre debería tener que lidiar. Hay un niño pequeño parado en el centro de todo, y su silencio de repente se ha vuelto más sonoro que cualquier declaración real. ¿Esta elección realmente protege a un niño de un sistema que exige perfección? ¿O hay una historia más profunda escondida detrás de los muros del palacio que la gente quizás nunca descubra? Traiciones internas, informes médicos clasificados y una misteriosa profecía de hace décadas son solo algunas de las piezas del rompecabezas que dejan más preguntas que respuestas. Sin embargo, una cosa es segura. Cuando el príncipe Luis salió del centro de atención, algo dentro de la propia monarquía se alteró. Si esta desaparición fue una medida de protección o el comienzo de una historia mucho más grande, aún no contada, es quizás la pregunta más persistente. Esto se debe a que cuando una institución basada en la tradición se ve obligada a ceder en beneficio de un niño, demuestra cuán frágiles pueden ser incluso las coronas más fuertes. Sin embargo, nos gustaría saber de usted ahora mismo. En su opinión, ¿el palacio realmente actuó en beneficio del príncipe Luis? ¿O la familia real todavía oculta algo al público? En su opinión, deje un comentario a continuación con sus pensamientos. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nunca la próxima revelación. Si desea análisis en profundidad de historias que no están incluidas en los medios, dramas reales y misterios secretos, apreciamos su tiempo y esperamos verlo en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.